Hola hermanos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Bueno, buenos días todavía. Le doy muchas gracias a Dios porque podamos estar reunidos. Hoy pues lo hicimos aquí afuera en el jardincito a ver qué tal nos va con el sol. Ya me estoy arrepintiendo un poquito. Pero vamos a comenzar. El día de hoy es un día pues especial, es un día importante porque estamos el día de hoy celebrando aquí en México y en muchas partes la resurrección de Cristo Jesús. Y el día de hoy me gustaría no ir directamente a los evangelios, sino me gustaría, en palabras de lo que Lucas decía en el capítulo 1, cuando él escribe a Teófilo, él le dice que lo que él quiere hacer es ordenar los hechos que para todos eran ciertísimos. Y creo que el día de hoy muchas personas saben que Cristo murió, muchas personas saben que resucitó, pero esto me gustaría que el día de hoy pudiéramos creerlo profundamente en nuestro corazón, porque cuando nosotros vemos a Cristo Jesús muriendo en la cruz por nosotros, empiezan a suceder varias cosas alrededor de este evento. Les decía, imagínense, lo que estamos viendo, lo que está sucediendo es que el sumo sacerdote está a punto de entrar y ofrecer el incienso por las oraciones, y en ese momento se rasga el velo y por primera ocasión está abierto el camino al lugar santísimo. Jesucristo dice las palabras consumado es, y en ese momento su sacrificio por nosotros estaba cubriendo todo pecado, toda maldad, y nos estaba redimiendo con el Padre. Ahora, después de eso, lo que sucede es que muere Jesucristo, lo bajan de la cruz, lo meten al sepulcro y empieza un periodo de incertidumbre para los discípulos. Silencio, porque ellos no habían entendido que era necesario que el Mesías muriera completamente, no podían entender qué era lo que ahora seguía. Había muerto Cristo y ahora ¿qué vamos a hacer? Ya no está nuestro maestro, el Mesías murió, ¿cómo es que pudo suceder esto? Entonces estaban todas estas dudas en la cabeza de los discípulos y durante 3 días no hubo nada, silencio. Y me gustaría que nosotros pudiéramos considerar los aspectos que tiene que ver con la muerte de Jesucristo. Miren, Jesucristo murió por nosotros, y el morir no es únicamente cuando ya no está la vida, sino tiene un efecto también en nuestros cuerpos que me gustaría que ustedes pudieran ver. Este efecto en nuestros cuerpos es que toda la fuerza que teníamos ahora, nuestro cuerpo está totalmente inmóvil. Ese funcionamiento de nuestros pulmones ya no está más. Esa vida en nuestros ojos, la capacidad de ver, ahora ya no vemos nada y estamos ahí, y entonces la muerte empieza a destruir nuestro cuerpo mortal empieza a ser destruido por la muerte, y empieza este proceso de degradación, de putrefacción, y mi cuerpo que antes era vida, funcionaba, se movía, veía, oía, ahora está ahí en la tierra convirtiéndose en barro, convirtiéndose en nada. Ahora, eso es lo que sucede cuando nosotros morimos. Cristo murió, pero su cuerpo no vio corrupción para que se cumpliese lo que había sido dicho en la Escritura. Ahora, en medio de este momento terrible, en medio de esta zozobra, de esta angustia, es exactamente lo que nosotros podemos experimentar cuando estamos alejados de Cristo. Cuando estamos alejados de Cristo, lo mismo que produce la muerte en nuestros cuerpos es lo que produce el pecado en nuestra vida. Es degradación, corrupción y putrefacción, y estamos así muertos en nuestros pecados, en nuestros delitos, como dice la Escritura. Ahora, vuelvo a repetir, en medio de este momento,
Me gustaría que pudiéramos ir a Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 8. Pablo le escribe a Timoteo cuando Timoteo estaba pasando un mal momento. Pablo lo había dejado encargado en la iglesia. Timoteo era pastor, era un pastor joven, pero en ese momento Timoteo, por las cosas que vemos, estaba pasando momentos difíciles, y Pablo le escribe, aparte de otras cosas, sé un buen soldado, corre la buena carrera. Llega al versículo que quiero que leamos, que es el versículo 8, y las mismas palabras de hacer eco en nuestras mentes, en nuestra vida. Acuérdate de Jesucristo, linaje de David, resucitado según mi evangelio. Ahora, ¿qué quería decir Pablo cuando le escribe a Timoteo, acuérdate de Jesucristo? ¿Querría decir que Timoteo se había acordado de Jesús? ¿De qué era lo que ellos predicaban? No, pero la verdad de Jesucristo y este resucitado es una verdad que, a diferencia de otras cosas, tiene poder para cambiar vidas. Y esto es la cruz, y esto es la resurrección de Cristo. Tiene poder para cambiar vidas. Vamos a ver qué es a lo que se refería Pablo cuando le dice, acuérdate de Jesucristo, linaje de David y este resucitado. Pero para poder entenderlo, me gustaría que fuéramos ahora a Primera de Corintios. Vamos a ir al capítulo 15 de Primera de Corintios. Capítulo 15 de Primera de Corintios, versículo 3. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Cuando Lucas está escribiendo el Evangelio de Lucas, y cuando empieza le dice a Teófilo que únicamente quería poner en orden las cosas que entre ellos eran ciertísimas. Y sabes, hermano, cuando estaba orando a Dios para empezar a preparar este capítulo, empecé a caer en esta tentación de querer predicar algo diferente, algo nuevo, algo fresco. Pero cuando llegué a este versículo, Dios me habló mucho con este respecto. La resurrección, la crucifixión de Cristo, el Evangelio no tiene, o no deberíamos de intentar adornarlo con vana sabiduría ni palabrería, porque en sí mismo tiene poder para salvar a las personas. Y Pablo explica el Evangelio de la manera más simple, porque así es, simplemente así nos salvó Dios. No hay nada complicado, no hay nada elaborado. Así, tan simple es como Dios nos salvó, pero tuvo una trascendencia enorme. Y me gustaría que pudiéramos el día de hoy poder ver estas palabras simples de Pablo que hicieron una gran obra en nuestra vida. Versículo 3 dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Cuando nosotros vemos esto, que Cristo murió por los pecados, tenemos que entender algo y tenerlo muy muy claro. Primero, Cristo sabía, nuestro Dios sabía, que la paga del pecado es muerte, y por supuesto que lo sabía, porque Él lo escribió, y eso es una ley que nos dio, que la paga o la consecuencia del pecado es muerte. Sabía también que todos hemos pecado, y como todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces Cristo sabía el problema, Dios sabía el problema, Dios sabía la consecuencia de nuestro pecado, la consecuencia del problema, y pudo haber dicho, sí, lo sé, y ahí se quedó. Pero no únicamente entendió el problema, sino que diseñó y concibió la solución. El problema era, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y la paga de ese pecado era la muerte. La solución era la muerte. Pero la muerte de alguien que no hubiera pecado.
alguien que pudiera en su sangre redimir a todas las personas. Y sabes, Cristo, al ver la solución del problema, decidió experimentar las consecuencias de esa decisión y de poder salvarnos. ¿Sabes, hermano? Tienes que entender, de acuerdo a esta verdad, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, es que Él conoce tus pecados. Dice la Escritura que Él nos vio cuando estábamos formándonos, que Él nos salvó antes de cuando nosotros estábamos en nuestros pecados y nuestros delitos. Es decir, Él conoce tus pecados, Él conoce tus pensamientos, Él conoce tus fallas, Él conoce tus errores, Él conoce tus necesidades, y el día de hoy también conoce tu necesidad, tu tribulación, tu temor, tu ansiedad. Él conoce todo. Y aún podría decir, a pesar de conocer todo, mostrarse indiferente, porque no tiene ninguna necesidad de acercarse al ser humano. Pero el hacer caso a lo que dice el Espíritu Santo a través de Pablo, acuérdate de Cristo y de Él resucitado, nos tiene que llevar a entender que Él vio nuestras necesidades y que Él las conoce el día de hoy. Y que aparte Él tiene una solución para cada una de nuestras necesidades, una solución para cada uno de nuestros problemas. Y aparte de eso, Él tiene la voluntad para obrar a favor de nosotros, porque eso mostró en su muerte. Cristo quiso pagar el precio por tu pecado y por mi pecado. Él no se engañó diciendo, ellos son inocentes o voy a pasar por alto. No, Él, consecuencia de la muerte sobre nosotros, Él la vida, vio la putrefacción, la descomposición, lo horrible que éramos por el pecado, y lo apartados y lo necios y la negativa para acercarnos a Él. Él vio todo esto, pero Él murió conforme a las Escrituras, porque Él quería pagar por tus pecados y por mis pecados. Ahora, Él vio la solución para nuestros problemas. Me gustaría que, sin perder Corintios, pudieras ir al libro de Job. Y quiero leerte esta parte del libro de Job. Es una parte, la verdad, bastante sorprendente. El libro de Job es uno de los libros más antiguos. Cuando Job vivió, o más bien Job fue contemporáneo de Abraham, eso es lo que la mayor parte de los teólogos concuerdan. Y Job, estando en el tiempo con Abraham, él pudo, así como Abraham, tener fe, él pudo percibir la redención de Cristo Jesús. Podría parecer un escrito de Pablo, pero es Job. Entonces vamos a ir a Job capítulo 19, en el versículo 25, experimentando mucha angustia, enfermedad, problemas, muerte. Estaba experimentando en su vida llagas, aparte los reclamos de sus amigos, la condenación de la esposa, la condenación de los amigos. Posiblemente podrías relacionarte con Job el día de hoy. Y cuando está en ese momento cúlmine de sentirse terriblemente, Job llega a esta declaración, y a partir de aquí cambia la perspectiva de las cosas en cómo Job lo está explicando. Dice Job, capítulo 19, versículo 25, yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive. Ahora, Job, cuando dice aquí la palabra Redentor, es la palabra hebrea Goel. Ahora, cuando nosotros estuvimos estudiando el Antiguo Testamento, estábamos hablando acerca de el año de la redención, o cuando todos aquellos que habían contraído una deuda, o habían empeñado un terreno, o se habían puesto por sirvientes o esclavos de alguien por necesidad, eran redimidos. Ahora, la forma de ser redimidos era por un pariente que era el pariente redentor. Y también si alguien había perdido algo, redimirlo. Terrible, él estaba viéndose en ese momento como esclavo de la enfermedad, esclavo de ese momento terrible que estaba viendo, y él podía ver que Dios podía redimir su vida. ¿Sabes, hermano? Es hermoso cuando nosotros podemos considerar esto a la luz de la cruz de Cristo. Él murió para ser
tu Goel o tu Redentor. Él puede redimir tu vida de la esclavitud. Y sabes que creo que tú y yo lo hemos experimentado, pero hay personas que no lo han vivido. Y posiblemente a lo mejor tú estás hoy escuchando y nunca le has entregado tu vida a Dios. Y sabes, si tú estás en esta circunstancia de pecado, de corrupción, de degradación, de putrefacción espiritual en tu vida y estás experimentando las consecuencias de esta vida horrible, ¿sabes? Dios quiere y puede redimir tu vida, puede sacarte de la esclavitud del pecado. Su cruz tiene este efecto sobre ti. Por su muerte, por su sacrificio, Él puede traerte a esta nueva vida. Esto es nuestro Redentor. Esto es lo que hizo en la cruz. Vamos a continuar en el libro de Corintios, 1 Corintios capítulo 15. Entonces, recuerda, Él conoce tu pecado. Recuerda, Él conoce la solución. Él diseñó la solución para tu pecado y Él pagó el precio. Él quiso pagar el precio por tu salvación. Y eso es algo muy importante el día de hoy. Recuerda a Jesucristo. Recuerda a Jesucristo, linaje de David, resucitado según el Evangelio. Siguiente cosa que dice aquí. Dice, versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Versículo 4, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Algo muy interesante, hermanos, es que cuando nosotros hablamos del Evangelio, casi siempre nos enfocamos en su nacimiento, en su crucifixión y en su resurrección. Y Pablo aquí está hablando de algo importante. El Espíritu Santo está inspirando a Pablo para enseñarnos algo importante, que parte del plan de redención, que parte importante del Evangelio, no únicamente fue su nacimiento, su crucifixión y su resurrección, sino también su sepultura, que fue sepultado. Esto es parte importante del Evangelio y déjame explicarte por qué. Imagínate que Jesucristo hubiera muerto en la cruz únicamente y que hubieran pasado a lo mejor unos 5, 10 minutos, media hora, lo que tú quieras, y hubiera resucitado. Muchas personas que de por sí critican y buscan una excusa para no creer, hubieran dicho, no, Él no resucitó, simplemente se desmayó y continuó viviendo, nunca murió. Jesucristo realmente nunca murió porque siempre estuvo ahí en la cruz. Fue efecto de la deshidratación o cualquier cosa. Entonces, el hecho de que lo hubieran bajado de la cruz, que lo hubieran metido en el sepulcro, no únicamente cumplió la palabra que dice que fue crucificado, muerto entre los inicuos y sepultado entre los ricos, sino que también tenía un efecto de atestiguar que Él estaba experimentando las consecuencias de la muerte, y esto era estar ahí inerte. Sabemos que su cuerpo no vio corrupción, pero Él experimentó esta consecuencia de la muerte, el ser sepultado. Ahora, quiere decir que Él pagó el precio y recibió las consecuencias. Esto nos da a nosotros certeza de que su muerte sí ocurrió. No fue que estuviera desmayado, no fue que estuviera inconsciente. Él sí murió y estuvo así durante 3 días. 3 días de silencio, 3 días en las que no se escuchó nada de Él y que estuvo ahí en el sepulcro. Y sabes, hermano, esto es algo también que nos puede dar el día de hoy mucho ánimo cuando vemos a Jesucristo, cuando recordamos a Jesucristo, Hijo de David, resucitado según el Evangelio. Porque podemos ver que así como a Jesucristo lo alcanzaron las consecuencias de la muerte, que fue ser sepultado, la sepultura, la piedra en la tumba, no limitaron el poder de Dios para traerlo a la vida. Hubiera sido a lo mejor fácil resucitarlo en la cruz,
como a veces hacemos las personas que mueren clínicamente y que les dan una carga de electricidad y su cuerpo vuelve a bombear sangre, su corazón. Hubiera sido un poco más sencillo, pero sabes, era necesario para hacer más gloriosa la gloria de Dios, mostrar su poder, que después de 3 días de muerto, volver y venir a la vida. Como te digo, el sepulcro no fue un impedimento, la piedra no fue un impedimento. Dios resucitó a Cristo. Y de la misma manera, posiblemente a ti te han alcanzado las consecuencias de tu propio pecado. Posiblemente el día de hoy estás experimentando esa putrefacción, ese olor, esas consecuencias de la vida que has llevado. Pero así como a Cristo no fue impedimento la tumba para resucitar, tampoco para Dios y para Cristo le es impedimento que tus consecuencias estén el día de hoy para cambiar tu vida. Hermano, no importa hasta dónde hayas llegado en tu pecado, y no lo estoy celebrando, pero eso no es impedimento para que tú puedas ser restaurado por Cristo Jesús. Él cambia vidas y no hay nada que pueda a Él impedirle transformar tu vida y hacerte una nueva criatura, y que se diga en ti que las cosas viejas pasaron y que todas ahora son hechas nuevas. Recuerda, a Dios no le fue impedimento una tumba, no le fue impedimento la piedra, tampoco le es impedimento tus consecuencias. Si tú tienes un corazón contrito y humillado, Dios no te rechaza. Y si tú te arrepientes, Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. Hermano, es de gran alegría y de gran gozo y ánimo el entender que no importa en qué punto de nuestro pecado estemos, Dios puede cambiarlo si nosotros nos arrepentimos. No hay nada imposible para Dios. Recuérdalo. Recuerda a Jesús, linaje de David, resucitado según el Evangelio. Y vamos a la siguiente parte. Y dice que fue, ya perdí la cita, dice que fue sepultado y resucitó según o como estaba escrito. Quiero leerlo así como está. Recuerda 1 Corintios capítulo 15, versículo 4, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y sabes, nuestro Señor resucitó. Él resucitó. Ahora, el que Él haya resucitado tiene dos cosas importantes que nosotros tenemos que ver. Primero, la resurrección de Cristo fue como el recibo de aceptación de parte de Dios por su sacrificio. Cuando Él dijo consumado es, tus pecados y los míos fueron cubiertos, fue saldada la deuda. Es exactamente lo que pasa en un banco. Cuando tú pagas tu deuda, ellos te entregan un recibo para comprobar que tu deuda está en cero. Y esto fue lo que sucedió con la resurrección. Fue la contestación del Padre a Jesucristo y la evidencia para toda la humanidad de que el sacrificio había sido aceptado, que la deuda había sido pagada y que tú y yo habíamos sido reconciliados con el Padre. La resurrección tiene este efecto, una muestra, un testimonio a toda la humanidad y a Cristo mismo, a toda la creación, de que el precio había sido pagado y la deuda había sido satisfecha. Tú y yo fuimos restaurados y reconciliados con el Padre por la cruz, por su sacrificio, y fue comprobado a través de la resurrección. Ahora, la siguiente parte importante de la resurrección es la esperanza que nos da a ti y a mí. Y me gustaría nuevamente que pudiéramos regresar al libro de Job para poder entender esta esperanza. Job, capítulo 19, versículo 25. Dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo.
y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otros. Job estaba en este momento ya resignado a morirse. Él estaba resignado a morir así, con las llagas, con los hijos muertos, todo empobrecido. Él estaba resignado. Pero a pesar de toda esta resignación, él podía entender algo muy importante. Mira, Job entendía, hermano, que Dios podía cambiar su situación. Job entendía que Dios le había dado todo y que él podía quitarle todo. Job entendía que él podía volvérselo a dar, pero su esperanza no estaba ahí. Y el día de hoy, hermano, me gustaría que cuando nosotros consideramos a Cristo, linaje de David, resucitado según el Evangelio, podamos poner nuestra esperanza en el lugar adecuado. Sabemos que Dios nos ha dado todo, que Él nos dio la vida, nos ha dado las posesiones, nuestra familia, la salud, que Él puede quitárnoslas, pero que también puede devolvérnoslas. Sabemos que Él pudiera llevarse este virus en este momento, que pudiera librarnos de enfermedad, que pudiera quitar esta recesión, la parte económica, todo. Él podría. Pero esa no es nuestra esperanza. Esa no es la esperanza que trae la resurrección. Y tienes que acordarte, hermano, esa no es nuestra esperanza. Nuestra esperanza está en lo que Job pudo percibir, que después, como dice aquí, yo sé que al fin se levantará sobre el polvo. Y toda esta polvo, toda esta nube de incertidumbre, todo este peligro de muerte, todas circunstancias, cuando se pasen, podremos percibir que Él siempre estuvo ahí y que Él no le afecta y que sigue en su trono y que tiene control de todo esto. Dice, al fin se levantará sobre él polvo. Y después de deshecha esta mi piel, Job decía, después de que yo muera, que esto mortal, esto finito se vaya, en mi carne he de ver a Dios. Y he aquí nuestra gran esperanza. Esto no es el final, esto no es lo definitivo, esto no es lo que esperamos. Nuestra esperanza está con Dios. Y sabemos que después de que pase todo esto, le veremos. Y ya no habrá más enfermedad, más dolor, más sufrimiento, más lágrimas, más deudas. No habrá nada más de eso, porque estaremos con Él. Y Él será todo en todo, y serán satisfechas todas nuestras necesidades, todas nuestras emociones, las necesidades que como individuos tengamos serán satisfechas en Él, porque estará frente a nuestros ojos. Y dice, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Y Job sabía la satisfacción que era, lo voy a ver. ¿No se te hace increíble, hermano, que Abraham por la fe hubiera ofrecido el diezmo, que por la fe hubiera creído en Dios, que por la fe Job hubiera esperado el día de Cristo y la redención de su alma, que por la fe David hubiera escrito algo similar, que estaré satisfecho cuando despierta a tu semejanza? Que estos hombres inspirados por Dios tuvieran la certeza de que, a pesar de los momentos terribles y difíciles que estaban viviendo, un día iba a cambiar todo esto cuando sus ojos lo vieran. Y sabes, hermano, esta es tu esperanza y la mía, que toda esta tragedia, esta cosa horrible que a veces llamamos la vida, que tenemos cosas hermosas también, pero no se compara en nada a cuando nuestros ojos puedan verlo. Ahí vamos a estar completos y todo esto habrá terminado. Ahora, sigue hablando Job y dice, al cual veré por mí mismo. Y dice, y mis ojos lo verán y no otro. Voy a verlo yo. No me va a contar el pastor, no lo voy a leer, no va a ser una enseñanza, no va a ser algo como por fe,
sino que yo lo voy a ver. No me lo va a contar nadie más. Esta salvación yo la voy a experimentar. Y sabes, hermano, es glorioso. Aquellos de tus familiares que el día de hoy están en la presencia de Dios, para ellos ya no es una escritura, ya no es teoría, ya no es fe, ahora es vista. Y sabes, ellos están experimentando la gloria de Dios físicamente, lo están viendo. Y sabes, tú y yo hacia ese momento vamos, en el que ya no sea por fe, sino ahora sea por vista, y que podamos experimentar completamente el gozo, la paz, la llenura y la comunión de Dios. Esta era la esperanza que tenía Job, y esa es la esperanza que nos da la resurrección. Ahora, no sé si notaste, y espero que si tú estuviste el día de hoy poniendo tus ojos, así como Job, en el cielo, no sé si notaste que las preocupaciones de lo que está pasando se van. Esto es lo que Pablo quería decirle a Timoteo. Cuando este mundo se vuelve difícil, y que generalmente así es, difícil, lo que como cristianos debemos de hacer, como dice el libro de Colosenses, es poner los ojos en las cosas de arriba y recordar y pensar en Jesucristo, linaje de David, resucitado según el Evangelio. Y todo el temor, toda la angustia, toda la zozobra se va, porque entendemos que en Él tenemos una esperanza. Podemos recordar que su cruz nos hace ver que Él vio nuestra condición y no nos desechó, sino que quiso pagar el precio. Recordamos que Él en su muerte experimentó las consecuencias, es decir, ser sepultado, y que a pesar de las consecuencias que tú y yo estemos experimentando debido a nuestro pecado, eso no lo limitan. Dios puede cambiar años de trastornos, años de depresión, años de temor, años de pecado. No importa lo que hayas experimentado en tu pasado por tu responsabilidad o la de otros. Dios puede cambiar corazones, mentes, pensamientos y vidas. También por su resurrección podemos saber que Dios vio con complacencia el sacrificio y lo aceptó. Y podemos tener la certeza de que lo que hizo Cristo nos redimió con el Padre. La resurrección también nos da esta esperanza de que le veremos a Él, no a través de los ojos de otra persona, sino seremos nosotros mismos comprobando su amor, ternura, dulzura, comunión, paz, gozo, completamente. Y esto es lo que nos recuerda el momento de la resurrección de Cristo. Y entonces sí, podemos decir la historia, pero ahora sí sabiéndola, que muy de mañana, el primer día de la semana, fueron las mujeres y vieron la piedra removida y la tumba vacía. Y 2 ángeles dieron testimonio diciendo: ¿a quién buscan? Jesús resucitó. Y ellos, creo que les hubiera encantado seguir dando este testimonio, pero fue transferida esa responsabilidad y privilegio a ti y a mí. Y desde ese momento, primero con estas mujeres que atestiguaron, después con los discípulos y ahora contigo y conmigo, tenemos el privilegio de ir por el mundo y decir: ¿saben? Esto primeramente yo recibí, que Cristo fue crucificado conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó conforme a las Escrituras. Y esas 3 cosas que tomaron 2 minutos en decir, pero que costaron sangre, dolor y sufrimiento, nos redimen con el Padre. Hermano, no necesitamos embellecer lo que es bello. No necesitamos adornar lo que es perfecto. Y esto es el sacrificio de Cristo. En 3 simples oraciones. Él murió, fue sepultado y resucitó. Y esto nos da salvación, nos da certeza y nos hace comprender cuán ancho, cuán grande, cuán profundo es el amor de nuestro Dios. Y sabes, no sé a ti, pero a mí me da una emoción, un deseo profundo de encontrarme ya
con mi Creador, porque sé que esto que ahora veo por fe, en ese momento que lo experimenten por vista, no puedo ni imaginar qué es ese momento. Y sabes, hermano, lo hermoso es que si tú le has entregado tu vida a Dios, a eso vas, hacia Él vamos. No estamos con el mundo sin esperanza, tenemos una esperanza, una identidad y un futuro. Si tú el día de hoy no has entregado tu vida a Cristo Jesús, te animo a que lo hagas, que entregues tu vida, le pidas perdón por tus pecados, le digas que cambie tu vida y que venga a ser el Señor de tu vida. Lee la palabra, obedece su palabra y Él va a transformar tu vida. Lo ha hecho en muchos, lo puede hacer en ti. Hermanos, el día de hoy es un día importante y un día especial, porque tenemos esta gran esperanza. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias el día de hoy por esta nuestra esperanza, que moriste por nosotros, fuiste sepultado y que resucitaste. Y no solo eso, que vienes pronto y esperamos ese momento, esperamos tu pronta venida. Dios, gracias por este día. Bendito eres, Padre. Amén.